Empezaron dos compañeros que no pudieron conectarse. Vamos a realizar la grabación para que la podamos enviar posteriormente. A ver, vamos a iniciar con la presentación. Muy bien, bueno, pues ya está la presentación en pantalla y si no me equivoco, nos quedamos en la parte de la salida al momento de la salida, sobre todo, por ejemplo, en estas fechas, que son las fechas donde hay ya fin de curso, donde pues digamos que son días de relleno, por así decirlo. Muchos padres como que acostumbran de que mando a mi hijo, a mi hija un rato a la escuela y después quiero que se retire. O por ejemplo sucedió el jueves en una escuela por el tema del mundial de que los mandaron las primeras horas y posteriormente por ahí de las 11 10 y media los empezaron a ir a buscar que para que vean la inauguración, ¿no? Entonces, aquí recuerden que pues hay un cierto protocolo para cuestiones de la salida, de vigilar que los niños pues se vayan con una persona que esté autorizada, que se identifique, que no se estén yendo solos, eso de que le mando un mensaje a la prefecta y dejo que por favor, maestra, deje que mi hijo se vaya porque no lo voy a poder pasar a buscar, necesito que se vaya temprano, que si tiene consulta, que si tiene, que tenemos una emergencia, no se puede, o sea, lo sentimos mucho. Siempre cuando es la salida, sobre todo en cuestión de salidas anticipadas, es muy importante entregar a los niños, pues ahora sí que en las manos del responsable, que tiene que ser una persona que la escuela identifique como su tutor. ¿De acuerdo? Ahora, esto en caso de secundaria, en caso de primarias, incluso tenemos que ser más estrictos aún porque pues la primaria, pues los niños son más pequeños y pues obviamente aunque vivan cerca de la escuela, aunque vivan a la vuelta, no podemos permitir que salgan del plantel sin la debida vigilancia. ¿De acuerdo? Ahora, acá pues vamos a recopilar un poco de donde nos quedamos. Dice, primero que nada, la identificación. Todo el personal y estudiantes deben portar una credencial con fotografía. Ahora, esto es algo que no, casi no se hace, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el manual de entornos escolares seguros menciona que este tipo de acciones permite que todas las personas que están dentro de la escuela se reconozcan como parte del plantel. ¿De acuerdo? Podemos recordar algunos incidentes que se han dado los últimos años de personas no autorizadas que ingresan a la escuela o que se hacen pasar por personal y de repente pueden caer en actos de violencia en contra de la comunidad. Entonces es muy importante que siempre estén con una credencial con fotografía. Ahora, hay algunas escuelas, por ejemplo, allá en la Federal 2 Matutina, donde todas las personas que les dan el acceso, les dan un gafet, que ese gafet menciona que es visita, por ejemplo, padres de familia que van a hablar con un maestro o que van a solicitar algún documento, se registran en una bitácora y posteriormente se les da un gafet donde se señala que pues están autorizados a entrar, ¿verdad? Ahora, horarios, los padres y tutores deben respetar los horarios de entrada y de salida, que en este caso tienen que estar llegando minutos antes. Sí es muy importante que estos horarios se respeten en caso de situaciones reiteradas donde los padres de familia, ya sea que no lleven a sus hijos a tiempo en el horario de la entrada o que no vayan a buscarlos a la salida, este tipo de acciones se pueden notificar para levantar un protocolo, porque se puede considerar un acto de omisión el hecho de que
no se le esté yendo a buscar o entregando a los hijos dentro del horario escolar respetado. El comité de vigilancia debe estar formado de padres o tutores, la familia, autoridad educativa que se organizan para colaborar, que esta es más que nada es como un filtro de vigilancia, ¿no? Que va a estar observando la entrada y la salida para que de esa manera se pueda ver que los niños, pues, quién los lleva, quién los va a buscar, por dónde se están yendo, si hay alguna persona sospechosa cerca del plantel escolar, si hay algún tipo de riesgo que se pueda dar, que se pueda ofrecer. Por ejemplo, en el caso del tránsito, este comité, pues, lo ideal es que se gestionen las medidas correctas con la autoridad para que envíen agentes de policía a dirigir el tránsito al momento de la salida para evitar algún tipo de accidentes. Sin embargo, en muchas ocasiones estas solicitudes no son atendidas, por lo tanto, pues este comité de vigilancia de igual forma puede tener esta facultad para poder colaborar y vigilar que no haya algún tipo de incidente, ¿no? Por ejemplo, ver cómo cruzan los niños en la calle, ver cómo ver cómo ellos van saliendo, que no se estén empujando, que no se estén agrediendo para que de esa forma pues evitar la mayor cantidad de riesgos. Ahora, en la entrada deben permanecer con los estudiantes hasta que se abra la puerta, hablar con ellos para respetar horarios de actividades. Ahora, a la salida, los estudiantes deben esperar dentro y no irse con personas no autorizadas. Recomiendan a la velocidad, por favor. En el 2. Sí, perdón. Entonces en el 1. Ok, gracias. Bueno, entonces, a la salida los estudiantes deben esperar dentro del plantel y no irse con personas no autorizadas. Se recomienda una salida escalonada por grados. Ahora, este tipo de salida escalonada por grados está sujeto a la cantidad de alumnos que haya dentro del plantel, sobre todo en aquellas escuelas donde la población estudiantil es abundante. Ejemplo, hay escuelas secundarias que tienen 18 grupos y que cada grupo tiene de a 40 alumnos. Entonces estamos hablando de que pues, la población puede rondar entre los 700, 800 alumnos. Entonces, a la hora de la salida, no es viable que todos al mismo tiempo se retiren. Entonces, una sugerencia es, pues no sé, si la salida es a la 1:10, a la 1 retirar a los de primero, a la 1 con 5 minutos a los de segundo, esperar a que se vaya, ahora sí que disminuyendo el flujo, y a la 1:10 a los de tercero. Esto para que se pueda tener un mayor control, vigilancia al momento de que los alumnos puedan retirarse del plantel. ¿De acuerdo? Porque obviamente, si tú dejas salir a los 800 alumnos a la misma hora, pues eso puede aumentar la cantidad de riesgo de que pues no sabemos con quién se va, no sabemos si hay alguna persona sospechosa, no sabemos si hay algún alumno que se está yendo por otro lado donde no debe. Entonces, ese tipo de situaciones son las que se pueden evitar si se maneja esta salida escalonada para poder mantener mayor vigilancia. Pero si es necesario que ya sea miembros de la comunidad escolar, en este caso las familias o la autoridad, tenga esta vigilancia al momento de la salida y entrada. Muy bien. Entonces pasamos a la siguiente. ¿Alguna duda, algún comentario? No, ok, muy bien. Entonces, ahora pasamos a la siguiente, control visual. No dejar salir estudiantes sin control visual de quien los recoge. Esto es algo que también en cuestiones del primaria se tiene que manejar. O sea, acá en la primaria, que son niños pequeños, pues obviamente hay que ver quién los está yendo a buscar. Y ojo, tiene que ser una persona que esté registrada, sea identificada.
Si no puede mamá, papá, puede ser la abuelita o alguna persona que sea mayor de edad que los vaya a recoger. ¿De acuerdo? Ahora, en secundaria esto es más complicado porque pues en secundaria sabemos que pues muchos papás pues ya dejan ir a sus hijos solos y los recogen igual, o sea, perdón, y que dejan que salgan igual y se vayan solos a su casa. Ahora, ¿qué sucede? Que para efectos prácticos del examen, esto es lo que se tiene que aplicar, ¿de acuerdo? Recuerden que no es, la realidad es una cosa, la teoría es otra, y lo que nos va a preguntar la evaluación es lo que dice los documentos, qué es lo que dicta la norma, ¿de acuerdo? Entonces, siempre vamos a responder de acuerdo a lo que se debe de hacer, no a lo que se hace en nuestras escuelas, ¿sale? Porque si nosotros como que decimos, ay, pues en mi escuela hacen esto, a lo mejor vamos a errar, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, el monitoreo, el comité de vigilancia observa desde afuera que los estudiantes sean recogidos por personas acreditadas y reportar situaciones anómalas. ¿De acuerdo? ¿Cuál puede ser una situación anómala? Que, por ejemplo, un niño se quede en la puerta de la escuela hasta media hora, una hora después de la salida o que, por ejemplo, alguna persona que no esté identificada, pase a buscar a una niña o a un niño, ¿de acuerdo? O que alguien en la puerta de la escuela esté regalando que si dulces, que se esté acercando a los niños a platicar, o que los esté grabando, o que ese tipo de situaciones son las que se deben de reportar. Por eso pues sí es muy importante que este comité de vigilancia esté puesta de manera fija, porque pues de esta manera ya conocemos la rutina escolar al momento de salir. No es así de que hay un día vamos a cambiarlos, porque si vamos, se van rotando el personal y se van cambiando, pues obviamente cuando se dé este tipo de situaciones, pues va a ser más difícil de detectar. Por ejemplo, si yo veo que todos los días a una niña la va a buscar su papá, y un día llega otra persona que no es su papá, pues obviamente no lo vamos a notar, ¿no? Entonces, sí es necesario que haya un comité de vigilancia, que de preferencia sean las mismas personas, para que de esa manera, pues se pueda observar el comportamiento natural de la salida, ¿no? Y así poder ver cuando hay algún tipo de situación que está fuera de lo que es la normalidad. Ahora, la notificación de padres. Avisar a la dirección con anticipación si hay complicaciones para recoger a su hijo o si otra persona autorizada lo hará. Se debe identificar plenamente. O sea, ejemplo, va a llamar la mamá o el papá, pues va a decir, oiga, fíjese que hoy mi hermano va a ir a buscar a mi hijo porque hoy no podemos, pasar por él. Mi hermano se llama tal persona, ¿no? Entonces, cuando llegue el tío de este alumno, pues muestra su identificación, checa lo que es el registro y pues ya se le puede entregar, ¿de acuerdo? Ahora, esto siempre y cuando pues se tenga esta previo aviso por parte de los padres de familia, ¿de acuerdo? Ahora, aquí es muy importante no omitir estos pasos porque si el padre de familia no avisa o la persona que está llegando no se identifica, no se le puede entregar. ¿De acuerdo? Ahora, otro dato importante, hay que ver también las condiciones en las que llega esta persona. Si esta persona llega con aliento alcohólico o llega con un comportamiento errático, agresivo o alguna actitud sospechosa, pues sí es muy importante, pues no entregarle al alumno, notificar a los padres de familia y pues reportar que la situación que se está dando, ¿verdad? Porque pues sí, sí es necesario que nosotros prioricemos, recuerden lo que dice la normativa en cuestiones de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que la prioridad es el interés superior de la niñez, el cuidado de los niños, ¿de acuerdo? Y pues nosotros no podemos asumir situaciones, ¿no? No podemos hacer excepciones porque pues está en juego la seguridad. Si nosotros entregamos a un niño a una persona y
posteriormente le sucede algo a este niño, pues también la escuela tiene cierta responsabilidad. ¿De acuerdo? Se han dado casos, han existido casos en los cuales los niños son entregados y de repente, oiga, no encuentro a mi hijo y ya se fue con quién sabe quién, ¿no? O de repente entre los mismos papás, porque esto sucede, de que llega el papá y dice, oiga, me voy a llevar a mi hijo. La escuela dice, ah, pues es el papá, ¿no? Y de repente llega la mamá desesperada y no, es que estamos separados y hay una orden de que no se puede, no pueden estar, no se puede acercar. ¿Por qué se lo entregaron a él? Entonces, por eso sí es muy importante que cuando hay este tipo de situaciones legales, la escuela esté notificada para que así, por ejemplo, si hay un pleito legal entre los papás, y hay un documento que especifica que el papá o la mamá no se puede acercar al niño, al alumno, pues de esa manera, pues nosotros podamos atender ese tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor llega el papá, la mamá, está registrado como tutor en la escuela y pues la escuela se lo va a entregar, ¿no? Porque al final de cuentas es su hijo. Y si llega la contraparte, el papá o la mamá, y dice, no, pues es que no se lo puede entregar porque nos estamos divorciando y es violento, o es alcohólico, o es drogadicto. Ok, pero señora, usted lo notificó a la escuela, o sea, hay algún documento que especifique que no se puede acercar, porque si nosotros tenemos el registro que es el tutor y viene a buscar a su hijo, pues tampoco se lo podemos negar, porque al final de cuentas, pues nosotros no tenemos una base para poder distanciarlo de su hijo, ¿no? Él tiene, pues ahora sí que esa cuestión, ese privilegio de poder, pues exigir que le entreguemos a su hijo, porque nosotros no estábamos notificados de la existencia de este proceso, ¿no? Entonces, sí es necesario que todos estos procesos se notifiquen Señor, para que de esa manera, pues cuando haya alguna situación de este tipo, pues nosotros podamos saber cómo vamos a atenderlo, ¿de acuerdo? Ahora, el espacio de espera, el comité de vigilancia puede organizar un espacio dentro de la escuela para que los estudiantes estén, ahora sí que digamos que en lo que lo van a buscar, estén en un espacio seguro, donde estén vigilados, donde no vayan a hacer algún tipo de situación que los ponga en riesgo. Sí, perrón. ¿Alguien tiene algún comentario, perrón? no, no, no. ¿No? Ah, ok, perrón. Ok, bueno, entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ahora, aquí todo este tipo de situaciones tiene que ser una participación voluntaria, ¿de acuerdo? No se puede obligar a alguien a que forme parte de este comité. Muy bien. En cuestión de estudiantes mayores de 9 años autorizados, por tal credencial, se sugiere llevar un silbato de emergencia. Restricciones para la entrega. No entregar estudiantes a personas sin credencial acreditada, a menores de edad, alcoholizados o drogados. Incumplimiento reiterado. En caso de que se detecte algún acto de omisión en el que los padres de familia no estén llevando a sus hijos a la escuela o que no los estén pasando a buscar, estas situaciones se deben de notificar a las procuradurías correspondientes porque puede haber un acto de negligencia. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense que este tipo de situaciones son las que más se omiten en las escuelas. O sea, hay ocasiones en las que las escuelas timbran la salida y que se vayan, ¿no? Mientras más rápido salgan de la escuela, mejor para todos. Pero no, hay que vigilar, hay que observar, hay que ver si en algún momento, pues, algún niño se está quedando más tiempo de espera o de igual manera no lo están yendo a recoger para que de esa forma se notifique porque puede haber un acto de abandono. Que si el trabajo, que si de repente el tráfico, puede haber situaciones, digamos que excepcionales, pero si es algo reiterado, sí es importante notificarlo. Para efectos del examen, se tiene que notificar. Ingreso de personas ajenas, tienen que tener previa cita o citatorio y designando un responsable. Allá, hay que vigilar que una persona que
reciba a la gente que está llegando a la escuela. A lo mejor es alguien que va a solicitar cupo, alguien que va a hacer un servicio social o alguien que pues necesita atender algún asunto con la dirección, pero siempre se tiene que tener este registro de quién es para que de esa manera se eviten personas externas y se tiene que identificar. Por ejemplo, si va una persona y dice que es de una institución o de algún órgano de gobierno, pues es necesario que muestre algún documento que especifique esta solicitud. Porque, bueno, no sé si recuerdan, hace, no sé, el año pasado, hace 2 años, en el caso de Lavadillo, donde una persona se identificó como psicólogo, hasta le dieron una aula para que dé pláticas con los alumnos. Si esta persona no mostró un documento donde venía de alguna institución, pues obviamente, pues allá hay un acto de omisión y aún así, si se le va a permitir que entre en contacto con los estudiantes, tiene que ser en la presencia de algún miembro del personal de la escuela. No es así de que, ok, sí, viene de este lado, ok. Pues entra a este grupo, no hay maestro, para que lo vigiles. No, o sea, no, eso no se puede. ¿Sale? Ahora, la salida anticipada. Esta salida anticipada es por solicitud de la familia aprobada por la dirección o supervisión. Ahora, en el caso de horarios, de cambios de horario o eventualidades, informar a los padres con anticipación para que puedan organizarse e ir a recoger a sus hijos. No se vale que el mismo día, que sin previo aviso, diga el director, ay, hoy está nublado, vamos a retirar a los alumnos a las 10 antes de que llueva. ¿Por qué? Porque si se retira a los alumnos y no había aviso a los padres así con tiempo previo y le pasa algo a algún alumno dentro del horario escolar, eso es responsabilidad de la escuela. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario con respecto a este protocolo de entrada y salida? ¿No? Ok. Bueno. Ahora, vamos a pasar a otro subtema, que este subtema pues nos va a hablar acerca de la cuestión del manejo de crisis y recuperación emocional. Ahora, antes de empezar, pues voy a poner un ejemplo para que ya después se vaya identificando los puntos que menciona el manual de entornos escolares seguros. Ejemplo, si nosotros vemos que un niño en clase se pone a llorar, tiene un ataque de pánico, se sale corriendo del salón o, por ejemplo, un caso, se va a encerrar a los baños. Este tipo de conducta requiere de atención inmediata, ¿de acuerdo? No debemos de hacer caso omiso o tampoco debemos de ignorar este tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Sino que en ese momento, si yo estoy impartiendo una clase, pongo en pausa la clase, me acerco al niño o la niña para verificar que esté bien y brindarle un acompañamiento. Porque, pues ahora sí que en muchos casos, no solamente en cuestión pedagógica, sino que también en cuestión de seguridad, pues nosotros estamos obligados a atender este tipo de crisis que algún alumno puede estar pasando, por el cual algún alumno puede estar en riesgo. ¿De acuerdo? Si nosotros pues ahora sí hacemos que como que el de la vista gorda y seguimos caminando sin atenderlo, estamos cayendo en un acto de omisión, ¿de acuerdo? Ahora, importancia, saber cómo actuar ante emergencia, detectar peligros y apoyar a la recuperación emocional. Esto es lo que dicta el manual. Ahora, mucho ojo, ¿por qué? Porque de preferencia, si nosotros estamos trabajando con jóvenes, con niños o con adolescentes, tenemos que tener esta capacitación para saber cómo actuar ante este tipo de situaciones. Hay ocasiones en las que no sabemos qué hacer y nosotros mismos como que entramos en crisis también, ¿no? Entonces, sí es necesario como que respirar, mantener la calma y de esa manera poder saber cómo actuar ante este tipo de situaciones. Ahora,
Primero que nada, el rol del sistema educativo es enfrentar crisis brindando acompañamiento psicosocial y emocional para recuperar el respeto a la dignidad, el ejercicio de los derechos y ambientes de aprendizaje, o sea, cuidar esos ambientes de aprendizajes. Hay una herramienta de apoyo que se llama Fichero de Herramientas de Soporte Socioemocional para la Educación en Contextos de Emergencia para docentes y agentes educativos. ¿Sale? Existe este manual que nos dicta cuáles son los protocolos, las acciones, las recomendaciones de cómo podemos atender este tipo de situaciones. Lo que es el protocolo ARPA, que ya habíamos visto la sesión pasada, que es este de respirar alto, respiro, pienso y actúo. Este tipo de situaciones, sobre todo nosotros los maestros, somos los que debemos de aplicar. ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, como maestro, no estoy capacitado para poder atender esta situación, pues ahora sí que tengo que apoyarme de algún compañero que tenga esas herramientas para que podamos atenderlo. Pero lo que sí no se debe de hacer es hacer caso omiso o dejar pasar este tipo de detalles. ¿Sale? Ahora, el enfoque del fichero tiene énfasis en el autocuidado para que los estudiantes enfrenten mejores escenarios futuros. O sea que son acciones formativas. No solamente es así de que te voy a ayudar, sino que también te voy a preparar para si en algún momento este tipo de situaciones se dan y no hay alguna persona cerca que te pueda apoyar, tú sepas la forma de actuar. Ahora, Maestro recursos. Alberto, Sí, sí, dígame, maestra. pues quiero aprovechar Claro. que estás comentando esto para, pues, para agradecerte, fue que tuvimos esa situación en la escuela. Y la verdad que yo no sabía qué hacer en ese momento, solo me dirigí a la prefecta y le comenté. Y me recuerdo que tú estabas allá en prefectura. Y lo complicado era que era un niño y estaba en el baño. Y yo no, pues yo como accedo al baño y fue cuando pues me brindaste tu apoyo y la verdad que pues ya se llevó entonces ya luego todo el protocolo, se le llamó a los papás, fue la trabajadora social y demás. Nada más que pues yo cuando fui y reporté, pues Clau, o sea, la prefecta me dijo, no te preocupes, nosotros lo vemos. Y la verdad yo sí me sentía así medio incómoda, pero pues sí, luego pregunté y me dijeron, está el director, está el subdirector, está el maestro Alberto, está la trabajadora social. Pero yo ahí me quedé con todo eso, digo, ¿será que yo debe haberme quedado en esa parte o con lo que notifiqué fue suficiente? Puede sacar de mi error, o sea, de mi duda. Claro, maestra, claro. Bueno, la cuestión aquí de perdonar este tipo de situaciones sí están complicadas. De preferencia, mi consejo es permanecer en el lugar hasta que la situación se calme. ¿Por qué? Porque, pues digamos que cuando suceden este tipo de situaciones dentro de nuestro horario y sobre todo en presencia de nosotros como responsables de grupo, sí es necesario como que vigilar aunque digamos que haya otro personal de apoyo, nosotros tenemos que ver la forma en cómo ese personal también va a actuar, porque esto también tiene que estar incluido en la relatoría de hechos. Vamos a poner un ejemplo, digamos que yo estoy viendo que a algún alumno mío le da un ataque epiléptico y yo no sé qué hacer. Ahora, en ese momento voy a solicitarle apoyo a la prefecta porque ella, digamos que tiene la capacitación, va a atender el caso, pero yo sí tengo que estar presente para ver que, pues digamos que la prefecta, cómo lo va a hacer y qué es lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque yo no puedo como que pasarle la responsabilidad o poner que ya di aviso. Porque si en algún momento, digamos que esta persona a la que yo le estoy pidiendo ayuda no sigue el protocolo o no actúa de manera correcta, también es parte de nuestra responsabilidad. Claro, Esa es la sugerencia, porque si en dado caso yo pongo que pasé la estafeta y me fui, y no se actuó de manera correcta, pues ahí puede haber alguna consecuencia, digamos que de tanto legal para la persona que fue el primer contacto, ¿no? Que en este caso fui yo, claro. ¿no? Así es. Sí, sí, sí. En este caso, pues yo realmente, pues no me deslindé ni me quité de ahí
del Claro, área, ¿no? Le hablamos a los papás y hasta después de que exacto. hablamos a los papás, entonces ya, pues regresé a mi salón, pero sí me quedé así con, o Sí, sí, sea, sí. ¿qué hago? Porque ya luego pregunté y todo y vi que estabas el director y el subdirector allá y ya, pues ya no regresé en esa área. Claro, claro. No, sí estuvo bien, maestra, no se preocupe. De hecho, pues allá se pone la relatoría de hechos, que ya las autoridades ya están presentes, que ya están los papás, que ya se llamó a los servicios de emergencia. Entonces allá, Sí, pues digamos que nuestras acciones estamos observando que el protocolo se está realizando de manera correcta y pues allí ya, lo importante más que nada es la seguridad del niño, ¿no? Ver que él esté bien para que de esa manera, pues podamos atender el caso, ¿no? Pero sí, sí es complicado, ¿no? Porque como complicado. sí está complicado, efectivamente, porque Sí, como mencioné al principio de esta sección, sí es necesario como que nosotros seamos los primeros en mantener la calma, ¿no? Porque sí pasa de que hay situaciones dentro del salón en el cual pues nos agarran de sorpresa y si nosotros como que actuamos de manera impulsiva o no sabemos cómo reaccionar, de repente, pues pueden haber ciertas situaciones que se aumenten el riesgo, ¿no? Para los estudiantes, que al final de cuentas, pues lo importante es cuidarlos, ¿no? Cuidar la integridad de los jóvenes, de acuerdo a lo que menciona en esta ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que hay que cuidar el interés superior, que hay que vigilar que su seguridad sea primero. Así es. claro. Muchas gracias. De nada, maestra, con gusto. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, recursos para la atención. Utilizar recursos artísticos como cuentos, pintura, dibujo, canto y juego libre para pues, cuestiones de manejo emocional. Responsabilidad profesional. La atención emocional debe formar parte de los profesionales de la educación y figuras de autoridad. No se debe exigir a todo el personal si no están preparados, pero sí a quienes puedan realizar acciones de prevención y primera atención, que justo es lo que acabamos de ejemplificar la maestra Adi y yo, que si en algún momento pues hay alguna situación dentro del plantel en el cual pues yo no me siento preparado o no me siento con las herramientas necesarias para atenderlos, pues me tengo que acercar a algún compañero que pues realmente sí tenga estas herramientas y permanecer en el lugar para ver de qué forma se está atendiendo la situación y que se pueda, pues ahora sí que sobrellevar el caso, vigilando que se cuiden los derechos del niño o de la niña. ¿Sale? Muy bien. Entonces, pasamos a la siguiente. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a este punto? ¿No? Ok. Bueno, muy bien. Entonces, siguiente punto, manejo de crisis y recuperación emocional. En el enfoque del fichero, a ver, aquí, bueno, perdón, ya está. Estamos acá. Medidas preventivas. ¿Qué hacer antes? Ahora dice, comprender la necesidad de un ambiente cálido y protector para que los estudiantes expresen emociones. Identificar personal con un buen manejo emocional para apoyar las emergencias, evitando juzgar o revictimizar. El director y el colectivo docente deben aprender a manejar sus propias emociones. Fíjense que esta parte está marcado con amarillo porque pues sí, en muchas ocasiones, pues los mismos maestros de repente caemos en crisis, entonces, pues sí está difícil exigirle a un maestro que no sabe manejar sus emociones que atienda este tipo de situaciones, ¿verdad? Ahora, promover el desarrollo de habilidades emocionales en estudiantes, estar dispuesto a asistir a en crisis emocionales. Si no está preparado, permanecer cerca y usar ejercicios básicos de respiración. Y por último, realizar ejercicios sistemáticos de respiración y autocontrol emocional y elaborar un inventario y mapa de riesgos. O sea, cada escuela técnicamente debería tener un manual que con este manual se va a, pues ahora sí que poner los pasos que deberíamos seguir ante cada tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Ahora, mucho ojo porque pues este manual es información general, al final de cuentas,
pues va a depender de la situación y de lo que se esté dando en el momento, ¿verdad? Pero hay ciertos pasos los cuales sí pueden implementarse al momento de que algo se esté dando dentro de la escuela, y esto es una medida preventiva, es algo que podemos aplicar antes de que se pueda dar esa situación, porque si nosotros lo dejamos para después, pues obviamente allá al momento de que la crisis pues se esté dando dentro de la escuela, pues no vamos a saber de qué manera vamos a actuar, y por ese motivo pues no tenemos esta capacitación. Entonces sí es necesario que se den estos talleres, estos cursos de capacitación, para que de esta manera pues al menos haya alguien en la escuela que sepa cómo atenderlos. Muy bien, eso es lo que se tiene que hacer antes. Ahora, ¿qué hacer después? Ahora, en el caso de qué hacer después, si persisten los malestares físicos, emocionales después de la emergencia, canalizar con las instancias especializadas. Ahora, fíjense lo siguiente, en el ejemplo que estábamos platicando la maestra Adi y yo, de que es un niño que tuvo una crisis emocional, ahí hay que hablar a los servicios de emergencia, ¿de acuerdo? Ahora, muchas personas alrededor a lo mejor van a decir, no, pues estamos exagerando, no, no le pasa nada, está bien, vamos a ver cómo lo atendemos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que este tipo de situaciones no se deben de minimizar, ¿de acuerdo? El protocolo dicta que cuando algún alumno está teniendo alguna crisis, y ya sea emocional o de algún tipo de malestar físico, hay que solicitar apoyo, sobre todo si estamos viendo que es algo que le está afectando mucho. Porque vamos a poner el ejemplo en este caso de este niño que se encerró en un baño. Si en dado caso el niño consumió alguna sustancia o de repente está teniendo algún ataque y nosotros tratamos de atenderlo sin tener esta capacitación médica, y le pasa algo al niño, nosotros caemos en un acto de omisión. Entonces se notifica a las autoridades para que pues un paramédico vaya, lo valore, lo cheque y pueda confirmar si todos los signos vitales del joven pues están bien, y si se refiere a una crisis más que nada de aspecto psicológico. ¿De acuerdo? Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No podemos, pues ahora sí que minimizar o dejar pasar este tipo de crisis. Es mejor quedar como exagerados, es mejor como que decir, ay, pues se habló para nada a los servicios de emergencia, a que realmente sucede el caso y le vaya a pasar algo a la niña o al niño, ¿sale? Entonces sí es algo que nosotros tenemos que consultar con un especialista. Ahora, acciones para la canalización. Elaborar un directorio de instituciones de apoyo e identificar contactos clave. Establecer contacto con familias para informar, orientar, canalizar el caso a la brevedad y brindar seguimiento hasta cerrar el caso. O sea que estos protocolos se abren, se canalizan y se le tiene que estar dando seguimiento. Si, por ejemplo, el niño tuvo algún ataque epiléptico, hay que confirmar que sobre todo si no hay todavía diagnóstico de lo que provocó el caso, pues hay que decirle al papá, a la mamá, a la familia que lleve a su hijo al médico, que lo valore, que tenga un diagnóstico y ver cuál fue ese diagnóstico, si está tomando algún medicamento. Hay que ver que realmente tome su medicamento. O sea, no es solamente atender el caso al momento, sino que la canalización es un proceso de seguimiento. ¿Sale? Ahora, recomendaciones por parte de la CIPINA es no ocultar los hechos, cuidar la sobreexposición a noticias, hablar de lo ocurrido según la edad, continuar con la rutina, cuidarse a sí mismos e indicar signos de ansiedad persistentes que requieren de atención especializada. ¿Sale? En caso de que haya algún trauma o que haya algún evento que les haya afectado a nivel psicológico, pues sí es importante que pues se lleve a cabo esa atención, ¿de acuerdo? Eso no es algo nada más del momento, sino que hay que
ver cómo está después. Ahora, mecanismos de detección, atención, canalización y denuncia de violencia. Ahora, mucho ojo porque esta parte es muy importante. Ahora, colaboración interinstitucional. Las autoridades educativas locales deben promover la colaboración con las instancias de gobierno y organizaciones para conformar una instancia multidisciplinaria. Los mecanismos seguros y confidenciales para que los niños, niñas y adolescentes tengan confianza para denunciar casos de violencia en cualquier entorno. ¿De acuerdo? No, y cuidando la no victimización, la no la revictimización. Por ejemplo, bueno, vamos a hablar de violencia sexual dentro del entorno educativo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que allá podemos ver que si es cierto, si no es cierto, si hay algún tipo de acción de dolo contra el maestro, si hay una conspiración, un complot o algo por el estilo. Desde que el niño o la niña o un padre de familia le notifica a la escuela que hay un acto de violencia dentro del entorno escolar, se debe de levantar un protocolo, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra nuestra acción como docentes no es investigar si es cierto o no es cierto, ¿de acuerdo? Si nosotros estamos recibiendo alguna indicación por parte del alumno o estamos viendo alguna señal de violencia en el niño o la niña, nuestra responsabilidad, nuestra obligación legal es levantar un protocolo, escribir una relatoría de hechos, notificarle a las autoridades escolares, en este caso nuestros directivos, para que inicien este protocolo de atención, porque, bueno, hay comentarios, sobre todo en Facebook, pues de personas ignorantes, donde empiezan a decir, no, pues es que ¿por qué no lo dijeron antes? No, que porque es posible que nadie se haya dado cuenta. O sea, aquí la persona que ha sufrido violencia en su vida, sobre todo en cuestiones sexuales, sabemos que no es algo sencillo de decir, de hablar al respecto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los niños o las niñas tienen que sentirse que están en un espacio seguro para poder denunciar este tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede? Muchos compañeros, de repente, por no quererse meter en problemas o dificultades, de repente prefieren como que mantenerse distante de este tipo de situaciones, ¿no? Como que decir, ay, ojalá que no me lo diga a mí porque yo no me quiero involucrar. Pero, ¿qué sucede? Que es peor cuando estamos siendo testigos, cuando estamos detectando y no estamos colaborando, ¿no? Por ejemplo, referencias no solamente están sobre el maestro, sino también están sobre las personas dentro de la institución que tuvieron en algún momento conocimiento del caso y que no se denunció o que de alguna forma se enteraron, lo detectaron y lo dejaron pasar. ¿Sale? Porque pues obviamente ahí no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de cuidar a nuestros alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, esta cuestión sí es muy importante que se cuide dentro de las escuelas para que de esa manera se puedan atender estos casos, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Bases del mecanismo. Conformación multidisciplinaria de especialistas y personal escolar capacitado. Desarrollo de métodos de referencia para casos especializados que como son las procuradurías de detección, de protección, perdón, la elaboración de registros de la CIPINA, análisis y evaluación, monitoreo del funcionamiento, establecimiento de medios para la participación infantil y se debe incluir a la CIPINA y procuradurías de protección y expertos en la participación de este monitoreo. ¿De acuerdo? En el caso de lo que es la CIPINA, pues este servicio institucional de protección de las niñas, niños y adolescentes. A eso se refiere la CIPINA. Ahora, en las procuradurías de protección pueden ser el DIF, puede ser la Procuraduría de Defensa del Menor y tiene que abrir una carpeta en la cual, pues, este caso esté siendo atendido y se esté investigando si el niño o la niña esté sufriendo un acto de violencia. Ahora, mucho ojo, importante, nuestra responsabilidad
no es investigar, ¿de acuerdo? Es detectar y notificar. Ahora, el seguimiento es por parte de las autoridades y pues nosotros podemos estar al tanto del seguimiento e incluso, por ejemplo, si hay algún caso en el cual se levantó una denuncia en la Procuraduría, pues a lo mejor en algún momento a nosotros nos piden ir a hacer una declaración. Bueno, a mí me ha tocado, ¿no? De que me llega una notificación de que se me está solicitando para que yo vaya a la Procuraduría a dar mi declaración de los hechos como un testigo de palabra, ¿no? Bueno, a mí me ha tocado donde pues yo tengo que decir qué fue lo que me dijo la niña o el niño cuando me avisó de lo que yo reporté, ¿de acuerdo? A lo mejor, ahora, importante, en este tipo de situaciones hay que evitar hacer juicios o suposiciones, nos vamos a limitar a lo que sabemos por parte del contacto que tuvimos. Yo no voy a decir, no, pues sí, es que yo vi que ese maestro estaba con actitudes sospechosas y una vez lo escuché en el baño, en que estaba hablando por teléfono. O sea, ese tipo de declaraciones son innecesarias. Nosotros nos vamos a limitar a que, por ejemplo, maestro, usted notificó esto, levantó esto en su relatoría de hechos, platíquenos qué fue lo que le dijo el niño. Y nosotros vamos a tratar de apegarnos a lo que la niña o el niño nos dijo o las señales que observamos. No hay que hacer suposiciones, no hay que hacer conjeturas, ¿de acuerdo? Porque todo eso pues puede jugar incluso en nuestra contra, ¿de acuerdo? Si nosotros empezamos a inventar una historia en nuestra cabeza y hacer suposiciones que no coinciden con la realidad, pues ahora sí que también pues podemos caer en un delito, ¿no? De levantar falsos. Correcto. Bueno, muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda, algún comentario? Todo claro. Muy bien, correcto. Ahora, en consideraciones esenciales, tratar incidentes de violencia de inmediato, usando métodos de manejo de grupo o refiriendo al mecanismo permanente de los métodos de detección, atención y denuncia. Deben ser confidenciales, seguros y amigables. La confianza en el mecanismo es clave para que se denuncie. Ahora, ¿a qué se refiere esta parte? Ejemplo, la niña o el niño se nos acerca, nos dice, maestra, quiero platicar con usted. Ok, claro que sí. ¿Qué pasó? Bueno, fíjese, maestra, que pues en mi casa, un amigo de mi mamá de repente entró a mi cuarto y me hizo tal cosa. Entonces, allá, ojo. No sucedió en la escuela, pero el niño o la niña te lo está diciendo. ¿De acuerdo? De forma inmediata, nosotros ahora sí que vamos a iniciar con el protocolo, ¿no? Ahora, en este protocolo hay que evitar estar haciendo un interrogatorio. ¿De acuerdo? No hay que interrogar al niño o la niña. Esas preguntas como que, ay, ¿cómo fue? ¿Y cuándo fue? ¿Y cómo se llama? ¿Y desde cuándo se llevas tu mamá con él? Esas preguntas nosotros no las vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es escuchar, permitir que el niño o la niña hable y de acuerdo a lo que nosotros nos diga, con las palabras que el niño o la niña utilice, lo vamos a relatar. Ahora, vamos a tratar este caso de forma confidencial para la protección de la víctima. ¿De acuerdo? Vamos a escribir únicamente las iniciales del niño o la niña para que no se observe su nombre de manera directa, pero que sí se sepa quién está, pues ahora sí que dando la declaración. Y incluso si el niño o la niña utiliza alguna palabra, un insulto, o alguna palabra coloquial o está haciendo está redundando en un tema, así lo vamos a escribir, tal cual, ¿de acuerdo? Porque cualquier cosa que nosotros cambiemos o que nosotros le demos una interpretación distinta, pues el niño o la niña puede decir, no, pues yo no dije eso. ¿De acuerdo? Yo no dije eso. Y eso pues invalida nuestra acción. ¿De acuerdo? Entonces, sí es muy importante que este tipo de casos
se atiendan o se aborden de manera inmediata, cuidando esos detalles al momento de realizar nuestra relatoría. Ahora, los métodos de reporte es líneas telefónicas, que los estamos viendo en pantalla, buzones, salas de chat, informes en línea, cajas para mensajes confidenciales, puntos de reporte en las escuelas, deben ser de fácil acceso. Ahora, esto de las cajas o los buzones, hay que tener mucho cuidado porque pues sabemos que estamos tratando con niños, con adolescentes, ¿no? Entonces, sí suele pasar que de repente este tipo de acciones lo tomen a juego, ¿no? O lo tomen a broma, empiezan a meter allá cosas que no son, que no van. Entonces, lo ideal es que pues haya esa apertura de que pues los niños se puedan acercar al personal de la escuela para hablar de situaciones de confianza, ¿de acuerdo? Para que pues de esa manera pues sepamos cómo atenderlo, porque si en mi escuela tengo 800 alumnos y de repente en mi buzón veo que hay una carta que dice que alguno sufrió de violencia sexual, ahora sí que ni modo de pasar a los salones a preguntar quién fue, ¿no? O sea, no se va a poder. Entonces, de preferencia que sea alguien. Sin embargo, para efectos prácticos del examen, estos son recursos que se pueden implementar. ¿Sale? ¿Alguna duda? Muy bien, correcto. Ahora, detección. No todas las formas de violencia son fáciles de detectar. Pocas víctimas piden ayuda. Capacitar al personal para identificar signos y síntomas y preguntar de forma confidencial y empática. Ahora, esto de preguntar es algo que, como mencioné hace un momento, tiene que estar limitado. No preguntar detalles, sino que vamos a preguntar cosas que sean, o sea, ahora sí que indispensables, ¿de acuerdo? Como el nombre completo de la persona, bueno, de la víctima, nombre de sus papás o alguien que los pueda apoyar y cosas que realmente sean elementales, pero ahora sí que detalles acerca de la situación no se deben de preguntar a menos que el joven o la víctima nos lo diga. Ahora, esta parte de que le hagan un interrogatorio, pues ya es parte de las autoridades. Las autoridades son las que van a preguntarle, que le pidan los detalles para que de esa manera pues se pueda realizar la investigación. No es parte de nuestra función. Ahora, síntomas y signos de alerta, marcas físicas, miedo a ir a la escuela, ansiedad, dificultades para relacionarse, pérdida repentina de amistades, pertenencias dañadas o perdidas, pedir dinero constantemente, bajo rendimiento, ausentismo, buscar cercanía de adultos, problema de sueños o pesadillas, síntomas psicosomáticos, angustia después de estar en línea, agresividad o arrebatos de ira, o en algunos casos de violencia sexual, también se puede dar como incontinencia. La incontinencia también puede ser un síntoma de violencia sexual o también manchas de sangre en la ropa o moretones, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de situaciones. Nosotros tenemos que observarlas. Si en dado caso vemos que algún alumno tiene alguno de estos síntomas, tal vez aunque no nos diga de manera directa lo que está sucediendo, pues nosotros podemos iniciar, pues ahora sí que una relatoría para que se investigue. ¿Sale? Sobre todo, por ejemplo, esto es más común en niveles de primaria en los cuales pues los niños son pequeños, entonces un niño pequeño difícilmente te va a decir las cosas. Todavía en secundaria pues digamos que al ser adolescentes pues hay un poquito más de apertura por parte de los alumnos, ¿no? Como que un adolescente pues tiene así como que más herramientas, más habilidades para poder narrar lo sucedido, pero un niño o una niña como que a lo mejor llega con un moretón a la escuela o ves que se está orinando todas las clases o de repente ves que no sale al descanso y se queda en un rincón, esta situación la tenemos que reportar para que se investigue el detalle de esta conducta, por qué se está dando. ¿Sale? Muy bien. Ahora, mecanismos de detección, atención, canalización y denuncia. La atención a las víctimas se asigna al personal responsable con perfil profesional idóneo, capacitado en protocolos. Puede ser un área de psicología, trabajo social o alguna
persona dentro de la escuela que sepa de qué forma se va a actuar. En este caso, en el caso de primaria, donde pues esos departamentos de trabajo social o psicología, digamos que están más limitados, pues tienen que ser los directivos, los cuales pues sepan de qué forma se manejan estos protocolos. Y en el caso de los maestros, también tenemos que tener este conocimiento. Ahora, el primer contacto es fundamental para generar confianza, recabar información, asegurando que la víctima esté dispuesta a recibir apoyo. O sea, que la víctima no se sienta abandonada, no se sienta sola, no sienta que hay esa cuestión de que se le está abandonando para que pues de esa forma se pueda sentir en confianza. ¿De acuerdo? Ahora, manejo de crisis emocionales. El personal de atención debe estar capacitado para intervenir si la víctima sufre una crisis, que esto ya lo platicamos en las diapositivas pasadas. La entrevista, realizar en privado, garantizar la confidencialidad, ser empático, escuchar respetuosamente, permitir la expresión libre y al finalizar, preguntar por información faltante para determinar acciones. Recuerden, estas preguntas son de cuestiones elementales, no de detalles. ¿Sale? No es un interrogatorio, sino que es más que nada, pues podemos preguntarle la edad del joven, de qué grupo es, podemos preguntar su nombre completo, o sea, cuestiones que realmente pues se vayan a requerir, pero no vamos a preguntar de nombre del agresor, no le vamos a preguntar acerca de cuándo fue, cómo fue, en cuántas veces, no, no, o sea, ese tipo de detalles no se pregunta, ¿sale? Ahora, determinar, evaluar si la conducta requiere de una intervención de autoridades o puede resolverse en la escuela como un método no violento, ¿de acuerdo? Si fue una situación que podemos atender dentro de la escuela, allá lo vamos a hacer, pero hay casos en los cuales se tiene que, este, pues ahora sí que canalizar. Ahora, la entrevista al agresor. Ahora, ojo, esto es en caso de que el agresor forme parte de la comunidad escolar. Ahora, si se resuelve en la escuela, entrevistar a quien cometió el acto para evaluar si un enfoque de disciplina positiva es adecuado en lugar de un castigo. Aquí estamos hablando en caso de que un niño o una niña agreda a otro compañero. Ahora, el enfoque de justicia restaurativa está centrado en reparar el daño, atender en caso de lo ocurrido para prevenir más casos, que es el método más efectivo en la mayoría. ¿De acuerdo? Ahora, la disciplina positiva, que es una respuesta rápida proporcional a la infracción enfocada en corregir comportamiento, no humillar y rehabilitar para aprender de los errores. Ahora, mucha atención a esta diapositiva porque esta diapositiva nos va a permitir el identificar cuáles son las acciones entre las respuestas que pueda haber como correctas. Sí, maestra, le escucho. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, por ejemplo, si en caso de que nos plantee el caso, a lo mejor el examen va a decir, en un salón de clases, un niño le aventó su pluma a otro niño y le sangró la oreja, ¿no? En el momento del impacto, ¿no? ¿Qué tipo de acción, de acuerdo al manual de enfoque de enfoque de entornos escolares seguros debemos de realizar? Ahora, allá va a haber varias opciones, ¿no? Varias opciones. Ahora, la opción adecuada es la que va a tener este enfoque restaurativo con una disciplina positiva, ¿de acuerdo? No es así como que algo pues vamos a expulsar al alumno o vamos a suspenderlo o vamos a dar aviso a las autoridades. O sea, porque todas estas acciones a lo mejor sí mencionan el manual que se pueden hacer, pero no están entrando dentro de lo que es la parte restaurativa. Sobre todo, lo que tenemos que detectar cuando nos planteen los casos es identificar el nivel de gravedad
que tiene la acción que está sufriendo la víctima. ¿De acuerdo? Si es una cuestión en que se dio de forma esporádica o que de repente bueno, no sé, ha pasado en unas escuelas de que un niño estaba a la hora del descanso, sentado y le dan un balonazo en su cara, ¿no? Fue un accidente, no fue intencional, no fue algo que realmente amerite una sanción por parte de quien pateó el balón. Este tipo de situaciones se tiene que, pues ahora sí que manejar con este enfoque, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Ok. Bueno, ahora vamos a pasar a otra sección. Ya con esto vamos a dar por finalizado este tema de entornos escolares seguros, que en este caso vamos a hablar acerca de el uso del Internet, sobre todo en casos de situaciones de violencia digital. Ahora, primero que nada, una acción preventiva es crear una conciencia digital en la escuela, hablar sobre su ciberseguridad, que es el uso de redes sociales, en el caso de que los niños ya tengan redes sociales, o de igual forma, pues sobre todo ahorita que pues ya está muy de moda, ¿no? Los maestros TikTokers que hay algunos maestros que se graban bailando o haciendo dinámicas en el salón y muestran la imagen de los niños. Aquí hay que tener mucho cuidado con esto porque pues hay que tener, mantener la seguridad, la confidencialidad. Ahora, identificar problemas emergentes que se puedan dar y preocupaciones vinculadas al uso de Internet y redes sociales. Ahora, la audiencia principal son las familias, ya que la normativa restringe el acceso a menores de 13 años. Y si hay un niño de sexto de primaria, de quinto de primaria, que ya tiene Facebook, que ya usa Instagram, que ya usa TikTok, pues ahora sí que es este tipo de situaciones. Es responsabilidad de los padres porque ellos son los que les dan el acceso a estas tecnologías, ¿verdad? Ahora, consejos. Piensa antes de publicar. Estos son los consejos. Estos casos sobre todo son aplicables a nivel secundaria, que en la secundaria ya son adolescentes y ya la mayoría ya tiene redes sociales. Piensa antes de publicar todo lo que permanece en la red, fotos, videos. Ahorita, por ejemplo, se escuchan casos así que pueden sonar de pesadilla de niñas que incluso en primero de secundaria, que si ya están vendiendo contenido, ¿no? Que si ya están compartiendo fotos íntimas por medio de WhatsApp, por medio de Instagram, y que están recibiendo un pago por ese tipo de contenido. Esto es pornografía infantil, ¿sale? Y aquí es muy importante que se concientice de eso a los jóvenes para evitar caer en algún delito o que sean víctimas de un delito. Ahora, mantener secreta la contraseña, crear una contraseña difícil de adivinar, pero fácil de recordar, que no sea la misma contraseña para todas sus redes, cuidar la imagen y la de los demás para evitar enviar fotos que se puedan arrepentir. De igual forma, no hay que estarle tomando fotos al compañero sin su consentimiento y menos publicarlas en redes sociales. Verificar qué saben de nosotros, buscar nuestro nombre en internet para ver qué es lo que aparece, ¿no? Y de esa manera, pues, saber si por allá se están filtrando información o hay alguna fotografía que se está publicando sin mi consentimiento. Cerrar nuestra sesión en computadoras ajenas. Ahora, mucho ojo, porque los niños y los adolescentes tienen la mala costumbre de prestar sus celulares. De repente, oye, préstame tu celular, me quiero tomar fotos. Y se lo dan a un compañero, ¿no? Ahora, se dio un caso en el cual un compañero le prestó a uno su celular y desde ese celular se empezó a atacar a otro a través de una cuenta de Instagram. Ahora, ambos son responsables de la situación porque uno es el dueño del celular y el otro lo hizo. Entonces, acá hay que enseñarle a los niños de que los celulares, pues en primer lugar, no deben estar en la escuela. Y en segundo, si tú tienes tu celular, el celular es un artículo personal que no se debe de prestar.
sale por ningún motivo. Ahora, respeta a los demás, cuida las palabras en foros y redes, evitar hacer comentarios ofensivos o que puedan dañar la integridad. Ahora, usa un apodo o alias para protegerte. Por ejemplo, en el caso de Instagram, es mucho mejor si tú no estás con tu nombre. Puedes tener allá un apodo, un nickname, algo que te identifique, en un sobrenombre. O sea, allá si tú pones tu nombre completo, pues vas a ser más fácil de buscar en internet. Ahora, asegura y cuida tus cuentas. Decide compartir, en qué compartir, para que de esa manera, a ver, aquí ya no veo la diapositiva. Decide qué compartir y con quién. Y crear emails para diferentes usos, uno para la escuela, uno para uso personal. Y sobre todo, aquí algo pues un consejo que esta semana le di a mis alumnos en la escuela. Por ningún motivo deben de estar hablando con adultos en internet, aunque sean conocidos. Por ejemplo, si un maestro, un tío o alguien te está mandando mensajes en la noche por WhatsApp, por Instagram, eso no es algo normal, ¿de acuerdo? Eso de que algún maestro esté platicando con su alumno a las 11 de la noche, mandándose mensajes o pidiendo fotos o algo por el estilo, eso no se debe de hacer, no es algo normal, no es algo que se debe de permitir. Y también, pues en este caso está la responsabilidad por parte de los papás o las familias de que tienen que vigilar qué tipo de actividad están realizando sus hijos por internet. Ahora, si tú le estás dando un celular a tu hija, a tu hijo, ese celular hay que dejarle en claro que no le pertenece, sino que es una herramienta, ya sea de trabajo, de comunicación, pero que tú eres el dueño, por lo que tú puedes agarrar ese celular y vigilar qué es lo que está haciendo para que de esa manera no caiga en alguna situación de riesgo y esto es por su seguridad. ¿Sale? Estos son consejos que se le pueden dar a las familias para evitar que sus hijos o sus hijas caigan en situaciones de riesgo. ¿Sale? Bueno, muy bien. Ahora, coordinación institucional. El resultado es de la concentración de esfuerzos entre autoridades educativas locales e instancias relacionadas con la seguridad escolar. Ahora, el Directorio Federal tiene una guía de canalización, atención, seguimiento de casos de violencia, incluye a SEP, autoridades educativas estatales, consejos de participación escolar, asociaciones de padres de familia, CIPINA, la SINADIF, la Procuraduría de la Federal de la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, UNICEF, la FGR, el Mejoredu, Segov, la SSPC, y cada estado debe de hacer lo propio con sus instituciones homólogas para que de esta manera se pueda mantener la seguridad de las niñas y niños. Recuerden que todas estas instancias tienen que trabajar en conjunto para poder, ahora sí que darle a los niños y garantizar su seguridad dentro de la escuela. Ahora, el protocolo, CIPINA, existe un protocolo de coordinación institucional para la protección de las niñas, niños y adolescentes contra toda forma de violencia que describe los pasos que las autoridades responsables deben de seguir. La atención de los casos de violencia en entornos escolares se llevará a cabo conforme a este protocolo. ¿Correcto? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar? ¿Algo que quieran repasar, algo que no se recuerde de este tema? Ahora, vamos a ver un poquito del manual para que ustedes lo conozcan, porque sí es muy importante que tengamos a la mano la información de dónde se está sacando estos protocolos. Ahora, aquí en lo que es el repositorio digital que les mandé, aquí podemos observar que hay una atención perdón, un documento que allá podemos,
consultar, en el cual pues ya están estos protocolos a detalle. ¿De acuerdo? A ver, aquí tenemos sesión 2, entornos escolares seguros, y acá podemos, acá consultarlo. ¿De acuerdo? Es el documento simplificado. Ok, aquí podemos ver todo lo que ya observamos, ¿de acuerdo? Aquí este documento está incluido en la bibliografía y nos menciona lo que debemos de hacer en cada uno de los casos. Se puede consultar el manual si vale la pena darle una revisada, porque de hecho aquí hasta incluye algunas infografías que describen con mayor detalle o si ustedes, pues ahora sí que son más visuales, pueden observar y de esa manera pueden ahora sí que comprender con mayor eh, plenitud. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, entonces, ¿alguien tiene alguna duda?